de la obra del Movimiento Misionero Mundial, a nivel internacional, al pastor Soto, que está en Panamá, que el Señor lo bendiga en gran manera, a su familia, a toda la obra en Panamá. También extender mi palabra de saludo a la oficialidad internacional, al pastor también Luis Mesa Bocanegra, que es el pastor y supervisor de Perú. Que el Señor lo bendiga mucho, hermano Mesa. También quiero extender mis palabras de saludo a mi padre querido, al pastor Rómulo Vergara, que sé que está en sintonía desde Venezuela. Dios te bendiga, padre, te quiero mucho. A mi madre Xiomara, un saludo, y a toda mi familia que está en Venezuela, que también están en cuarentena, porque esto es algo a nivel mundial, hermanos, amén. También quiero extender palabra de saludo al pastor Carlos Medina, supervisor de la obra aquí en España, juntamente con todos los pastores de aquí de España. Un saludo en el amor de Cristo, y nuestro aquí nuestro respeto a todas nuestras autoridades espirituales. Y un saludo también al supervisor de Italia, al pastor Echalar, que sabemos que también están pasando por momentos muy difíciles, pero aquí estamos clamando también por Italia, amén. Y muchísimas gracias, amados hermanos y pastores, compañeros de ministerio, compañeros de milicia, porque sabemos que ustedes están unidos también en clamor, en oración, intercediendo por nosotros. Ahora mismo podríamos decir, y sí, de hecho es así, que Europa es el epicentro de todo esto tan terrible que está aconteciendo con respecto a este virus que ha azotado el mundo entero. Pero esto se ha masificado, así que diríamos que en gran parte del mundo está este virus haciendo pues mucho daño, y nosotros agradecemos que ustedes clamen por cada uno aquí en particular en este territorio español, y nosotros sin lugar a dudas que estamos clamando por ustedes donde se encuentren, en el campo de batalla en el que ustedes ahora están. Por supuesto me uno a las palabras de saludo de mi amada esposa, la hermana Keila. Un saludo muy cordial de igual manera para nuestro presidente a nivel internacional, el reverendo José Arturo Soto, al pastor Luis Mesa Bocanegra, supervisor allá en Perú, a la familia de Betel Televisión, que el Señor les bendiga en gran medida. Nosotros sabemos el esfuerzo titánico que ustedes realizan día a día para poder llevar la señal a distintas partes del mundo, a nivel entero, porque podríamos decir que a nivel mundial esta señal ahora está llegando, y ahora más que nunca, porque definitivamente podemos decir que Betel nos une. Amén, y estamos felices, contentos de poder acercarnos a ustedes a través de este medio tan importante, de este medio magnífico que el Señor nos ha regalado. Y se cumple hoy más que nunca lo que Dios dijo en aquel congreso en Panamá en el año 87, que entregaría los medios más sofisticados para la expansión, para la pregonación del evangelio, de estas buenas nuevas de salvación. Y eso lo estamos viendo hoy más que nunca, y nos sentimos contentos, gozosos de que esto sea una hermosa realidad. A pesar de que nosotros estamos en nuestros hogares, hoy más que nunca la palabra está siendo transmitida, está siendo impartida, y esto es un bombardeo constante, porque la iglesia no retrocede, porque la iglesia no se rinde, porque la iglesia del Señor Jesucristo permanece firme y en pie de lucha. Estamos confiados, creyendo en que después de toda esta tormenta que el mundo está viviendo, pues viene algo maravilloso, algo precioso el Señor tiene deparado para la iglesia, para los justos, para sus fieles. Todo nuestro cariño para toda la gran audiencia de Betel Televisión, para cada uno en particular que nos está escuchando en distintas partes del mundo. Dios bendiga a el reverendo Rómulo Vergara, que nos está escuchando desde Venezuela, a su amada esposa, la hermana Xiomara, a la obra en Venezuela. Que Dios bendiga al supervisor reverendo Ricardo Manrique, a su esposa, a la familia, a toda la Junta Nacional allá en Venezuela. Estamos orando por Venezuela, estamos clamando, contentos de poder saludarles a través de este medio. Por supuesto,
Saludamos también al reverendo Carlos Medina, a su esposa, a la Junta Nacional, al Cuerpo de Presbíteros de España, a los pastores aquí a nivel nacional y en especial a los pastores de la zona 5, que comprende desde Galicia hasta frontera con Francia. Para ellos nuestro cariño, nuestras palabras de bendición. A la iglesia de Oviedo, cómo no, que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos que está allí parado, firmes en la brecha, clamando, orando, levantándose de 5 a 7, hoy más que nunca, haciendo ayunos, en fin, metidos en este ambiente espiritual tan precioso, ambiente que nosotros no podemos perder. Así que nos sentimos alegres, felices, como creo que es notorio, hermana Keila, que estamos contentos por poder acercarnos, poder extender la palabra a todos los hogares, a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga de manera especial. Así es, y así a todos los que se están conectando a través de Facebook, en Betel Televisión, un saludo en el amor de Cristo. Una vez más le decimos, estamos aquí en la ciudad de Oviedo, en el norte de España, aquí predicando la palabra del Señor. Y creo que, bueno, vamos, es el momento oportuno para hacer un clamor por España, amén. Vamos a clamar por esta nación, usted que está allí del otro lado de las cámaras, usted que está allí en su hogar, vamos a levantar nuestras manos y vamos a clamar por España y también por las naciones de este mundo, porque esto es algo apocalíptico, lo que estamos viviendo. Así una vez más muestra la venida de Cristo, que está muy cerca, muy cerca. Cristo viene, hermanos. Amigo, Cristo viene pronto. Esto no es un cuento, esto no es imaginación, esto es una gran realidad que está aquí en la palabra del Señor. Y queremos hacer este clamor por España. Hoy más que nunca España necesita de Dios y necesita volverse a Dios. Y Dios ha permitido estos momentos difíciles para que muchos reflexionen y vean lo urgente que es buscarle, lo urgente que es arrodillarse y pedirle perdón a Dios, humillarse delante del Señor. Es tiempo de buscar de Dios. Vemos, todo se ha cerrado, todo, las escuelas, los coliseos, los estadios de fútbol, todo se ha cerrado, los museos, todo está cerrado, fábricas se están cerrando. Pero la iglesia sigue activa. Aquí estamos predicando la palabra de Dios. Y aquí estamos orando y clamando para que Dios tenga misericordia. La iglesia tiene que seguir batallando. Así como los médicos, todo el personal de enfermerías, todo el personal sanitario está batallando ahí en los hospitales. Y para ellos que el Señor los bendiga en gran manera. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión. ¿Y cuál es? Aquí, clamar desde nuestros hogares. Clamar, orar por las naciones. Orar por nuestras familias. Orar por aquellos que todavía tienen su corazón duro y no quieren buscar de Dios. Amigo que me estás viendo, ¿sabes qué? Hoy abre tu corazón al Señor. Es momento de que reflexiones, de que mires cómo está tu andar. Y el Señor ha permitido que hoy te encierres en tu casa para que reflexiones, para que des un stop a tu vida y comiences a mirar hacia ti mismo y no hacia los demás y ver cómo estás tú delante de Dios. ¿Qué sucedería si hoy partes de esta tierra? ¿Te irás con el Señor o no? Es momento hoy de clamar y de que la gente se vuelva al Señor. Aleluya. Vamos entonces a hacer ese clamor por España. Amén. Amén. Ustedes por favor únanse con nosotros, amados hermanos, para hacer este clamor por España, por Italia, aleluya, por la situación que está enfrentando Europa y el mundo entero. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de poder, Señor, dar tu palabra a través de los medios de comunicación, a través de Betel Televisión y de cualquier plataforma digital en la que nos puedan escuchar, Señor. Gracias por esta bendición, porque la iglesia sigue en pie de lucha, parada firme en la brecha, creyendo siempre en ti, Señor, confiando en que en medio de cualquier circunstancia adversa, tú estás con nosotros, tú estás con tus siervos, tú estás con cada justo, con cada hombre y mujer que vive en armonía contigo. Por eso abrimos nuestra boca para clamar, porque entendemos que tu oído está presto para los justos, mi Dios eterno. Oh Dios, en este momento de aflicción, de dificultad que vive España, te ruego que tomes el control de toda esta situación, que disipes, oh Dios, según tu voluntad, oh Dios, esta situación que estamos viviendo, que pueda
haber, Señor, un mejor mañana aquí en España, que podamos escuchar mejores noticias, porque las que hasta ahora hemos escuchado, sin lugar a dudas, son muy duras, difíciles. Por eso te ruego que consueles el corazón de aquellas personas que han perdido a sus seres amados, a sus seres queridos. Pero sobre todo te pedimos, Espíritu Santo, que reveles a Cristo a cada familia aquí en España, que pueda acrecentarse más y más la predicación de tu palabra, que los corazones estén receptivos para recibir el mensaje de salvación. Que en estos tiempos difíciles el que dice ser ateo reconozca que hay un Dios todopoderoso, que el escepticismo rampante que existe en estos terrenos, en estas tierras, Señor, vaya cambiando por una credulidad en ti, que vaya cambiando por una aceptación al mensaje de esperanza, al mensaje del Cristo crucificado, pero que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Te pedimos que tomes el control de los gobernantes, de aquellos que están ahora mismo en eminencia, que tienen la rienda de esta nación. Dales la sabiduría, dales el entendimiento para tomar las mejores decisiones, las mejores medidas. De igual manera te pido por los científicos, por los médicos, por aquellas personas que son en este momento cruciales. Oh Dios, tú que eres el Todopoderoso, tú que puedes derramar sobre ellos la ciencia, la sabiduría que proviene de lo alto. Oh, atiende a este clamor para que ellos puedan en medio de esta situación encontrar una luz, encontrar una salida, una solución a esta situación tan crítica que estamos viviendo aquí en España. Te ruego que guardes la iglesia, que guardes a los pastores, que guardes a nuestro supervisor, que guardes, oh Dios eterno, su familia. Guarda la obra como hasta ahora lo has hecho, Dios eterno. Te pido que te glorifiques a través de los medios, sanando a los enfermos, salvando, libertando cautivos, restaurando familias, restaurando matrimonios. Pero no solo clamamos por España, sino que también, en este clamor presentamos a Italia, al supervisor de Italia, al reverendo David Echalar, a su familia, al cuerpo de la Junta Nacional, a los presbíteros, a los pastores a nivel nacional. Guárdalos y de igual manera tu mano repose sobre Italia y esto pueda acabarse pronto. Pero lo que más anhelamos es que haya un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en la nación, que haya algo maravilloso y un despertar y un nuevo amanecer para estas naciones. Un nuevo amanecer porque está, oh Dios, tu presencia cada día más y más en cada corazón, en cada familia. Te ruego que esto sea una hermosa realidad. Presentamos a aquellas naciones más afectadas ahora por este virus. Toma el control de los países que están siendo afectados. Te pido, Dios, que ellos puedan comprender que la única salida y la solución se encuentra en ti. Muchas gracias, mi Dios, porque sabemos que tú estás al tanto de todo lo que nos ocurre, que tú estás cercano y no lejos. Ayúdanos, estás cercano a tu pueblo, a tu iglesia, a los justos. Dios, gracias por tu amor y tu benevolencia. Tus misericordias son nuevas cada mañana y nos apoderamos de esa palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Oh, alabamos al Señor. Gracias le damos a nuestro Dios Todopoderoso porque sabemos que en medio de todas estas circunstancias, pues Él está haciendo una obra maravillosa. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios no está improvisando de ninguna manera. Dios sabe lo que está haciendo. Y en situaciones como esta, pues vemos cómo la gente tiene el corazón más sensible y quieren escuchar la palabra del Señor. Quieren recibir el mensaje. Están ansiosos de que se les dé una palabra. Y eso lo estamos viendo significativamente, cómo nos escriben, cómo llaman para que oremos por ellos. Hay algunas personas que están preocupadas por la situación y, como decía mi esposa, están en estado de alerta porque dicen, oye, esto es lo que dice la Escritura.
Esto es lo que dice la Biblia. Esto es verdad lo que han predicado durante tanto tiempo. Sí, vivimos en tiempos finales. Creemos que estamos en los últimos tiempos y podemos decir a viva voz: Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya. La iglesia está preparada, la iglesia está haciendo lo que debe hacer, lo que sabe hacer: predicar el mensaje, orar, Amén, clamar, interceder. La iglesia no está inerte, la iglesia no está detenida, tampoco derrotada. La iglesia hoy más que nunca levanta la voz, un mensaje de esperanza y de salvación, y se están salvando las almas. Aleluya, y se están sanando amén. los enfermos a través de las redes sociales. Así es, escuchando la palabra en Instagram, en Facebook, en YouTube. Es un bombardeo. Es que la gente ahora sí quiere buscar de Dios, y las iglesias están cerradas, los templos, ¿no? Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ese es el dicho, ¿no? Así ahora es. valoran más, pero esto es necesario, estos momentos son necesarios para que aprendamos a valorar, no solamente refiriéndome a las personas que no conocen a Cristo, sino a aquellos que también, que son cristianos, pero que de repente no valoran lo que es congregarse, porque lo ven como algo tan común. Y siempre yo he dicho, cuando estábamos predicando la palabra del Señor y cantando allá en la iglesia, siempre decía: hermanos, no tengamos todas las cosas por sentado. No es que esto va a suceder porque tiene que suceder. No es porque yo tengo la iglesia abierta y me puedo congregar porque eso tiene que ser así. No. Hay lugares donde las iglesias están en el secreto, en las catacumbas, ahí, en iglesias subterráneas. No se puede predicar a viva voz y no se pueden abrir los templos. Eso está prohibido. Así que nosotros aprovechemos estos momentos que no podemos abrir los templos porque, por órdenes de los gobiernos, y que son necesarios para la prevención de los pueblos, de la sanidad de los pueblos, pero nosotros ahora aprovechemos y prediquemos la palabra del Señor, y cuando ya se puedan abrir de nuevo los templos, entonces volvamos a congregarnos con ese deseo y valoremos más lo que es tener un templo abierto para poder adorar todos juntos en nombre del Señor. Esto es un privilegio que el Señor nos ha dado, y que muchos países anhelarían poder abrir sus templos y no han podido por la persecución que ha habido. Pero bueno, ahora que estamos en las casas, prediquemos desde las casas. Aquí tenemos un templo pequeño, ¿verdad? Esto es como una iglesia pequeñita dentro de nuestra casa, y así hay ahora muchos templos en todas las casas de nuestros hermanos cristianos que están allí adorando el nombre del Señor. Y si es posible, algún día tendremos la oportunidad de compartir en esta tierra tan preciosa llamada Asturias. Nos encontramos en Oviedo específicamente. Así que no nos dejen de orar por nosotros y por esta tierra. Amén, amén. Puede llegar ese momento donde nosotros podamos compartir aquí. Nosotros nos sentiríamos muy contentos de tenerlo aquí compartiendo. Sería un bálsamo para cada uno de nosotros. Así es. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a mi familia que se encuentra en Venezuela, que nos está escuchando. También tengo familia en las Antillas holandesas, en el Caribe, en Guatemala, la hermana Sarí, que reportó sintonía, al pastor Wilber. Para ellos nuestro cariño, nuestras Amén. Palabras de bendición. Amén, así es. Allá en Venezuela tengo a mis abuelos, que para mí son como mis padres también, y ellos están allí sintonizándonos. Palabras de bendición para toda mi familia. Aleluya. Y un cariñoso abrazo para todos ellos. Amén. Y también para mi hermano Joel, que es pastor en Maracaibo, Amén. allí en Venezuela, que están realizando una labor hermosa con los niños. Que el Señor te bendiga, mi hermano, que el Señor bendiga esa labor social y espiritual que estás haciendo en ese lugar, a Así toda es. mi familia, a mi hermana Salay, a todos los que están en Venezuela, que el Señor les bendiga en gran manera, los amo mucho, amén. Así es. Pero ¿qué te parece, hermana Keila, si entramos en la palabra Amén. del Señor? Amén. Amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Usted desde su hogar puede abrir las Sagradas Escrituras y escudriñar el texto sagrado. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 5, pasaje sumamente conocido. Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa. Vamos a leer hasta el versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Señor, te ruego que esta palabra sea de bendición para toda la gran audiencia que nos sigue, que nos escucha, aquellos que nos están observando a través de Betel Televisión, alrededor del mundo entero. Que la palabra cale en sus corazones y pueda cada quien ser edificado a través de tu santa y bendita palabra. Concédeme la gracia, la sabiduría y el denuedo para exponerla. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, quiero hablar hoy acerca del tema sobre las mismas aguas. Ese es el título que lleva este mensaje, sobre las mismas aguas. Por allí no. Sí, escuchó bien. Por allí no fueron las palabras de uno de mis hijos hace ya algún tiempo, cuando lo fui a buscar a su colegio. Saliendo, me pedía que no caminásemos por la ruta habitual. Esto me extrañó, así que le pregunté: ¿por qué? ¿Por qué no quieres caminar por el lugar que caminamos siempre, por el lugar habitual? A lo que él me respondió: lo que ocurre es que hay un niño que se encuentra por allí y que he tenido diferencias con él, así que yo no quiero ver a ese niño. Yo no quiero pasar por donde se encuentra ese niño. Hablé con él unos minutos, le hice entender que no podía salir huyendo ante los problemas y que debía enfrentarse a las situaciones difíciles, por duras que fueran. Que tuviera confianza que absolutamente nada le iba a ocurrir. Así que caminamos por la misma ruta y todo salió bien. Llegamos a casa y después de algún tiempo comencé a pensar en lo que él me había dicho, en lo que había ocurrido en ese momento en concreto, y me preguntaba si acaso nosotros no actuamos de forma similar y no razonamos como también razona un niño de tan pocos años. Y la verdad es que concluí en creer que muchas veces nos comportamos de la misma manera. Tratamos de huir o de escapar de aquellas situaciones embarazosas, difíciles, de aquellos momentos que para nosotros podrían traducirse en momentos amargos, que no queremos enfrentar.
y vamos caminando con recelo y esquivando las situaciones adversas, y peor aún, muchas veces podríamos utilizar el término que a veces uno no quiere utilizar, no quiere admitir, pero que en algunos casos ocurre, y es ese término de rendición, de rendirse. Y rendirse es desmayar, flaquear, cesar, ceder. Tan fácilmente puede el hombre ser abrumado ante las circunstancias adversas, ante las tormentas que día a día puede en su cotidianidad experimentar. Muchas veces el hombre va caminando, ya como dije, con recelo, y el paso es lento, parsimonioso, no queriendo asumir las circunstancias difíciles. En el pasaje que nosotros hoy leímos, en Lucas capítulo 5, nos encontramos a un hombre llamado Simón Pedro, que había intentado pescar durante toda la noche, pero no tuvo éxito. Pudiéramos decir que fue derrotado, que no logró su objetivo, que no lo alcanzó. También podríamos decir que tuvo grandes limitaciones, a pesar de que era un experto en la pesca, pero nada pudo hacer, porque la Escritura nos muestra que se encontraba en la orilla lavando las redes. Así se encontraba él, lavando sus redes en la orilla. Y el contexto de Lucas capítulo 5 es que el Señor Jesús estaba en el lago de Genesaret, estaba allí, y la multitud lo agolpaba. El Señor estaba predicando, estaba dando un mensaje, pero también se encontraba cercano a ese lugar Pedro lavando sus redes. Pudiéramos decir que en esa actitud de rendición, de sumisión, de conformismo o de resignación, así se encontraba este pescador, resignado porque nada podía alcanzar, nada podía lograr. Muy diferente a lo que encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de hombres que no asumieron la rendición como opción, sino todo lo contrario. Se levantaron en medio de las dificultades, por muy duras que parecieran o por muy duras que hubieran sido. No decidieron por salir al paso, no decidieron por esa opción que parece la más fácil, escabullirnos en medio de la crisis o en medio del reto, del desafío. Viene a mí el caso de los hermanos de David o del ejército de Israel, que se encontraba intimidado por aquel gigante Goliat que los amedrentó una y otra vez, que estaba en el valle de Ela y que con sus palabras y con su gran estatura pudo intimidar a la mayoría. Pero hubo uno que no aceptó la opción de estar huyendo, de estar amedrentado, sino que por el contrario asumió con mucha gallardía ese momento de salir a pelear en contra de aquel gigante, y como todos conocemos la historia, salió airoso, salió vencedor. Es posible que usted se encuentre también en la situación de aquellos que no quieren asumir los desafíos, los retos. Es posible que usted se encuentre junto a la orilla lavando sus redes, o que esté diciendo, como me dijera mi hijo en su momento, por allí no quiero pasar por allí, no quiero enfrentar esa situación, no quiero hacerle frente al desafío, no quiero experimentar eso. Es posible que usted se encuentre así. No obstante, el Señor, a través de esta palabra, nos trae a nosotros una gran lección, así como la experimentó Simón Pedro, hijo de Jonás. Dice la Escritura aquí que el Señor Jesús, debido a que estaba siendo agolpado por la multitud le apretaba, buscó un mejor lugar para predicar. Y el lugar que encontró
fue la barca de Simón Pedro. Así que se acercó hasta donde estaba Simón para pedirle a él su barca. Vemos al Señor Jesús pidiéndole algo a Simón, que era la barca. Pero notemos algo, y es que Simón conocía a Jesús. No era una novedad. Él sabía, quiero decir, no era una novedad la persona de Jesús, porque ya Pedro sabía quién era Jesús. La Escritura nos revela que había estado en su casa previo a este acontecimiento. Incluso había recibido una bendición, puesto que su esposa, o quiero decir su suegra, había sido sanada. Había recibido una bendición. Nada más y nada menos que el Señor Jesús había entrado en su casa. Amén. Pero además de eso, también, hermana Keila, su suegra había sido sanada. Así que él había experimentado y había descubierto que en la persona de Jesús había algo especial, había algo grande, que ocurrían milagros, que habían sanidades, que cuando ese hombre predicaba, las multitudes iban tras él, que iban en busca de un mensaje diferente, también en busca de señales. Así que Pedro, en este sentido, sabía quién era el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús le pide la barca a Pedro, consciente en eso, el Señor toma la barca para predicar desde la barca y se sentó. Era la forma habitual para predicar en aquella época, en aquellos tiempos. Se utilizaba esa forma, estar predicando sentado. Así como nosotros que estamos hoy aquí, hermana Keila, estamos sentados. Y el Señor Jesús no tenía problema de ocupar cualquier lugar como púlpito para dar el mensaje. No tenía ningún inconveniente. En este caso tomó la barca como púlpito. Pero en otras oportunidades el Señor, por ejemplo, predicaba en el templo. Pero no se circunscribía solamente al templo, sino que también predicaba en el monte. Incluso llegó a predicar, por ejemplo, en el cementerio, en aquel pasaje tan conocido por nosotros en Juan capítulo 11, cuando se da el caso de la muerte de Lázaro. Y allí predica y da un mensaje a las personas que estaban en aquel lugar. Así que el Señor Jesús no tenía límites y no tiene límites. Él utilizaba cualquier lugar y aprovechaba la oportunidad para dar un mensaje. Y aquí, como ya he mencionado, le iba a dar una gran lección a Pedro. Se sube a su barca, toma su tiempo para dar el mensaje, y Pedro tenía que calmarse. Sabía que lo primero era el mensaje. ¿Por qué toma la barca? Bueno, posiblemente para estar un poquito más holgado, porque la multitud lo estaba apretando. Y por otro lado, porque la acústica sería mejor desde ese lugar para predicar. Y luego sí, luego que terminó la palabra, luego que dio el mensaje que todos debían escuchar para aquella ocasión, entonces el Señor Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro. Yo quiero que tú bogues mar adentro. Bogar mar adentro implica varias cosas. Bogar mar adentro tiene que ver con una profundidad en el Señor, la oración, el ayuno, el ruego. Pero bogar mar adentro también significaba algo más, y significa algo más. Bogar mar adentro significa: vuelve al lugar donde fuiste derrotado, porque allí te voy a mostrar una gran lección. Aleluya. Vuelve a ese lugar donde no has querido ir o no has querido regresar, porque allí te voy a dar una gran enseñanza. Aquí Pedro resiste un poco a esa orden. Resiste entre comillas, porque él, cuando escucha al Señor Jesús que le pide que bogue mar adentro, Pedro se extraña y le dice al Señor: Señor, hemos pasado toda la noche tratando de pescar y no hemos alcanzado absolutamente nada. Lo que Pedro estaba haciendo era dar su argumento, porque estamos hablando de un hombre experto en la pesca, frente a uno que como oficio tenía la carpintería. Así que un carpintero le estaba diciendo a un pescador experimentado, experta, especialista en la pesca, que debía bogar mar adentro y no en la noche.
sino a una hora inadecuada donde los pronósticos de pescar eran muy escasos, muy bajos. Era aproximadamente el mediodía, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: yo quiero que bogues mar adentro. Entonces un experto en la pesca se ve confrontado por un carpintero. Sin embargo, él accede y dice: pero en tu nombre, Señor, en tu nombre nosotros vamos a echar las redes. Es decir, vamos a ir al lugar donde tú nos pides que vayamos. Aquí hay dos manifestaciones acerca de la divinidad de Cristo que se ven evidentes. Una pudo ser la omnipresencia, es decir, que Jesús sabía dónde se encontraban los peces y por eso conduce a Pedro hacia cierto lugar, porque él sabía que allí estaban los peces. Y lo otro que pudo haber ocurrido es que el Señor, como ser omnipotente, pudo hacer que los peces fuesen al lugar específico donde él conduciría la barca. Es decir, que opera la omnisciencia o la omnipotencia incluso del Señor. Y creemos firmemente en nuestro Dios. Amén. Y en nuestro Señor como omnisciente y como omnipotente. Y en contra de los pronósticos y de nuestros cálculos, si el Señor se sube a nuestra barca, la garantía será que encontraremos la bendición. Aleluya. Que encontraremos algo maravilloso y extraordinario. Él accede a lo que el Señor le está pidiendo: boga mar adentro y echa las redes. Amén. Confía en que yo voy a hacer algo maravilloso. Pudo ser que en un momento, en primera instancia, Pedro titubeara, los argumentos, sus razonamientos, sus ideas estuvieran en contra de la orden del Señor, porque miraba a su alrededor y decía: pero esto no tiene sentido, esto es como un absurdo. ¿Cómo al mediodía, y después de haberlo intentado toda la noche, podamos nosotros pescar? ¿Cómo es que esto va a ocurrir? ¿Cómo es que esto va a pasar? El Señor lo que le estaba demostrando y enseñando a Pedro era que sobre las mismas aguas donde él fue derrotado, sobre las mismas aguas donde no pudo alcanzar la bendición, sobre las mismas aguas donde no pudo obtener lo que añoraba, lo que quería, allí sobre esas mismas aguas el Señor lo bendeciría. Aleluya. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros queremos huir ante la dificultad? ¿Cuántas veces estamos lavando las redes en la orilla y no tenemos como opción volver a bogar mar adentro, porque en la situación, en las aguas donde nos encontrábamos, no hubo éxito? ¿Cuántas personas quieren retroceder porque han estado sobre algunas aguas, sobre algún lugar, en alguna situación difícil, y ahora dicen: yo no podré alcanzarlo jamás, jamás podré tener éxito, en esto yo no voy a ver la gloria de Dios, porque hay muchas tormentas, porque las aguas son embravecidas, porque no hay éxito en ese lugar, porque siempre lo he intentado una y otra vez y no puedo? Fueron muchas horas invertidas, fueron muchos días, muchos meses, muchos años tratando de alcanzar algo sobre las mismas aguas, sobre ese lugar, y no pude alcanzarlo. Pero el Señor Jesús le estaba demostrando a Pedro: si yo estoy en tu barca, entonces alcanzarás una gran bendición. El secreto está en que Jesús esté en nuestra barca. Aleluya. Si el Señor se sube a mi barca, yo tengo el éxito garantizado. Amén. Si el Señor está en mi barca, entonces yo voy a poder alcanzar lo que tanto he soñado, lo que tanto he anhelado. Y no me voy a dejar intimidar por las aguas. No me voy a dejar intimidar por el viento embravecido, por mil vorágines que se levanten. No me voy a dejar intimidar. Yo sé que Dios tiene el control. Si Él está en mi barca, algo grande yo he de recibir de parte del Señor. Cuando Pedro se atrevió a dar este paso, ir hacia donde el Señor le indicó que debía ir, y echó las redes, la Escritura nos registra que hubo una gran pesca.
tanto que las redes se rompían. Pues aquí nosotros encontramos otro aspecto maravilloso de nuestro Señor, y es su generosidad. Cuando el Señor bendice a alguien, lo bendice en gran medida. Si algo el Señor quiere otorgarnos a nosotros, es una gran bendición. Aún en contra de nuestro razonamiento, de nuestros pronósticos, de nuestros cálculos o de lo que nosotros atisbamos a la distancia. Estamos mirando hacia alrededor, vemos la dificultad, no vemos nada favorable, vemos que las aguas no están para pescar, vemos que el momento no es el indicado, porque estamos pasando un momento difícil, porque la gente hoy está abrumada por este virus tan terrible. Pudiéramos decir que esa es su tormenta y que no es el momento, según el razonamiento humano, de poder obtener una bendición. Para nosotros posiblemente no sea el momento, pero para el Señor, Él que lo sabe absolutamente todo, Él tiene planificado, y en su omnisciencia y omnipotencia, Él sabe dónde nos otorgará la bendición, y lo hará sobre las mismas aguas donde has sido frustrado, donde has tenido alguna derrota, en el mismo lugar donde te encuentras, en tu misma nación, en la ciudad donde estás, en el lugar donde te encuentras. Aleluya. Allí el Señor quiere demostrarte que Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Amén, amén. Él sigue teniendo el control. Dios no está improvisando, Dios tiene el control. Así es. Dios lo tiene. Y cuando Él obtiene esta pesca tan grande, tanto que las redes se rompían, entonces ahí ocurre algo maravilloso, y es que Pedro se postra ante el Señor y le da aquí el título de Señor. Mira que ya mencioné al principio que Pedro conocía a Jesús. Jesús estuvo en su casa, Jesús sanó a su suegra, pero hasta ese momento Pedro no lo había reconocido como su Señor. Pero cuando logra esta pesca tan extraordinaria, entonces dice el registro que él se postra ante él y lo llama Señor. El término que él utiliza aquí es mi Kyrios. Él lo llama Kyrios. Tú eres la máxima autoridad. Amén. Tú eres el que tiene el dominio. Tú eres el que tiene el control. Allí lo reconoce, porque algo entendió Simón Pedro, y es que aunque él era un experto en la pesca, jamás podía superar la sabiduría y la grandeza del Cristo maravilloso. Aleluya. Jamás podría superar al Kyrios. Allí fue gratamente sorprendido, en el lugar donde menos quizás él se lo esperó. Porque ¿cómo es posible que aquí en las aguas, en la pesca, yo pueda ser sorprendido? ¿Cómo es posible que el Señor me sorprendiera en algo que yo he manejado durante tanto tiempo y en lo que me considero un experto, en lo que me considero muy ducho en esta área? ¿Cómo es que Él me da una lección? Sí, allí donde tú crees que tienes el control, en el lugar donde tú piensas que obtendrás la bendición por tus medios, por tus recursos, el Señor te enseñará que no es por tus medios, no es por la pericia ni el conocimiento que usted tenga. No se trata de tus capacidades, ni de tus talentos, ni tampoco de tus dones. Se trata de que Él esté en tu barca. Se trata de que el Señor Jesús te acompañe día a día, noche a noche. Allí y solamente allí podrás obtener una gran bendición. Aleluya. Y qué importante es que en medio de esa gran pesca y de esa gran bendición nosotros reconozcamos al Kyrios. Nosotros reconozcamos quién tiene la máxima autoridad, quién tiene el control, quién controla los mares, quién controla los vientos, quién controla el mundo, quién controla lo que ocurre. Dios tiene el control de todas las cosas, mis amados hermanos. Aquí, en estos pasajes de la Escritura, vemos el gran sentido misionero que el Señor Jesús tiene. El gran sentido misionero. Es cierto que la pesca fue literal. Le entregó una gran pesca a Pedro para darle una lección, para decirle: sobre las mismas aguas, allí yo te voy a bendecir. Aleluya. En el mismo lugar yo te puedo bendecir.
Pero lo que primaba por sobre todas las cosas era hacerle entender a Pedro que él quería que se convirtiera en más que un pescador de peces comunes y corrientes. Lo que el Señor quería era convertir a ese hombre, a Jacobo y a Juan y a todos aquellos que luego le seguirían, convertirlos en pescadores de hombres. Aleluya. Cuando Pedro reconoce el señorío de Jesús, allí entonces nuestro amado Salvador le dice: mira, Pedro, yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Los peces que tú estás pescando aquí serán para muerte, pero los peces que yo te voy a entregar a ti serán para vida. Aleluya. Aquellos que tú te vas a ganar serán para vida. Y algunos se preguntarán: ¿y cómo ocurrirá todo esto, hermano? ¿Cómo es que pasará en medio de estas circunstancias que nosotros vivimos y que el mundo está enfrentando actualmente? ¿Cómo es que vendrá esa gran pesca? Amados hermanos, las formas, los métodos nosotros los desconocemos, pero Dios tiene minuciosamente calculado cómo lo hará. Así es. Cómo otorgará esa gran pesca a nuestras vidas. Aleluya. Porque yo creo firmemente que sobre las mismas aguas, en el mismo lugar, en el mismo terreno, Dios nos concederá una gran pesca. Así es. Dios nos va a bendecir. Estamos en los últimos tiempos y creemos firmemente que una bendición grande vendrá. Vendrá allí en tu nación. Vendrá en el lugar donde te encuentras. Vendrá con tus recursos. Solo permítele al Señor que Él esté en tu barca. Aleluya. Solo concédele al Señor tu barca. Permite que el Señor suba a tu barca. Los momentos en los que Pedro conoció al Señor fueron momentos de bendición, pero ahora el Señor le estaba requiriendo algo a él. Ahora soy yo quien te pide la barca. Ahora soy yo quien quiere subirte a tu barca. Y qué hermoso, hermana Keila, que nuestro Señor solo lo hizo para bendecir a aquel hombre. Aleluya. Y para luego convertirlo en un gran pescador de hombres. Estamos en tiempos donde creemos firmemente que pasado esto, pasada esta tormenta, vendrá algo grande para la iglesia. Amén. Yo lo creo firmemente, Amén. hermana Amén. Keila. El Señor nos está dando ahora mismo una lección a través de esta palabra, porque sobre esas mismas aguas de frustración, sobre esas mismas aguas de tristeza, de congoja, sobre esas mismas aguas de derrota, el Señor está diciendo: te voy a bendecir. Te voy a bendecir con los mismos recursos, te voy a bendecir con la misma barca, te voy a bendecir con las mismas redes, aunque no haya nada, aunque tú cuentes con muy pocos recursos, aunque la gente está preocupada y dirá: ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿Cómo está la economía a nivel mundial? ¿Qué va a pasar con cada país? Y algunos dirán: bueno, mejor me voy a otro lugar, mejor cuando termine esto me voy a otra parte, porque aquí es el acabose. No, quiero decirte algo, el Señor te está hablando y te está diciendo: son momentos difíciles, son momentos duros, pero el Señor te va a bendecir sobre esas mismas aguas y el Señor te va a dar una pesca. La pesca milagrosa, esa pesca de almas convertidas. Oh iglesia, ha llegado el momento de hacerse sentir, el momento de clamar, el momento de usar esos recursos que parezcan muy pocos, pero son los recursos que el Señor te ha dado, que aunque parezcan pocos, son para que la gloria de Dios sea exaltada y no sean exaltados nuestros talentos. Aquí se dio cuenta Pedro, que sabía más ese hijo del carpintero, ese hijo de Dios maravilloso, que era hijo de un carpintero, ¿verdad? ¿Qué podría saber él de la pesca? ¿Qué podría saber él del mar? Pero era el hijo de Dios. Y le estaba dando una lección a Pedro para que Pedro confiara en el Señor. Y el Señor hoy nos está diciendo: confía en mí. Iglesia de Jesucristo, confía en el Señor. Aunque las aguas sean difíciles, aunque tú de verdad te sientas frustrado, el Señor te dice: hoy yo te estoy hablando que va a llegar un momento de bendición para tu vida, pero no solamente para tu vida, sino para que esa bendición sea extensible a aquellos que te rodean, para que muchas almas lleguen a Cristo, para que tus redes se llenen de peces, de muchos peces, de muchas almas, aleluya, convertidas. Este es el mensaje de hoy y lo creemos firmemente. Hay mucha consternación, hay mucha preocupación. Los mismos economistas están consternados. ¿Qué va a suceder con la economía? Y los mismos médicos están consternados. ¿Qué va a suceder con todo esto también? Los políticos están consternados. Pero la iglesia de Jesucristo
tiene a Cristo como capitán de su barca. Amén. Y sobre estas mismas aguas vamos a navegar. Y sobre estas mismas aguas aquí en España, Iglesia de Jesucristo, iglesia, pastores, que sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, quiero decirles que aquí sobre estas mismas aguas, sobre esta misma tierra, el Señor va a bendecir a su iglesia. Amén. El Señor va a dar a conocer su palabra en los momentos más difíciles, porque es allí donde se manifiesta el poder de Dios, en los momentos de crisis. Amén. Y no es tiempo para retroceder. No es tiempo para estar lavando las redes. Es tiempo de echar la red. Aleluya. Es tiempo de pregonar el mensaje de esperanza, de dar las buenas nuevas de salvación. Amén. Las redes son eso, el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Porque algo grande nos espera, amados hermanos, compañeros de milicia, compañeros de ministerio. No es tiempo de sentirte derrotado en la orilla creyendo que no vas a poder alcanzar. Aleluya. Que no cuentas con los recursos. Tienes todos los recursos. Aleluya. Tienes al Kyrios, tienes al Señor Dios Todopoderoso contigo. Y si Él está contigo, la victoria está garantizada. Amén. Para usted, querido hermano, que piensa que todo se acabó, que todo se ha perdido, que no va a poder hacerle frente a toda esta situación porque los pronósticos y el debacle económico es tan grande que entonces se siente abrumado y piensa que no va a poder salir en medio de la situación en la que se encuentra. A través de esta palabra, apodérese de este mensaje y diga con firmeza, con toda certeza, que sobre las mismas aguas el Señor te va a bendecir. Aleluya. En el mismo lugar Dios te va a bendecir. Esta palabra es para usted, amado hermano, amado amigo. Si no has aceptado a Cristo como tu suficiente Salvador y posiblemente te encuentras derrotado, pues no tienes muchas posibilidades de salir airoso en medio de la tormenta. No así. Si tu decisión es abrirle el corazón al Señor y decirle: Dios eterno, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo te reconozco, las aguas han sido turbias, pero yo confío en ti, permito que tú te subas a mi barca. Aleluya. Yo permito que tú entres a mi vida, yo te abro la puerta de mi corazón, sé que tú grandes cosas harás. Aleluya. Si te puedo aceptar, si te acepto como mi Kyrios, como mi Señor. Voy a hacer una oración para todos aquellos que hoy están pasando por situaciones adversas, difíciles, pero que hoy, a través de esta palabra, confían plenamente en que respiro y liberación vendrá de alguna parte, en que el Señor algo hará. Dios tiene el control, mi amado hermano, mi amado amigo. Haré una oración en primer lugar por aquellos que quieren aceptar a Cristo. Repita esta oración conmigo. Señor, Que Dios le bendiga, amados hermanos. Quiero hacer llegar un saludo muy especial a mi hermano Pastor Rodolfo González, que este día 25 de marzo se está cumpliendo 39 años de su llegada al Perú. En el año 1981, pues Dios lo trajo desde Cuba en momentos muy difíciles por los que atravesaba nuestro país. Había una crisis social, había una crisis económica,
y también había terrorismo, había mucha inquietud en las personas, mucha hambre de Dios, mucha necesidad espiritual. Dios le permitió a nuestro amado pastor por recorrer todo el país y luego Dios hizo que se quedara aquí empezando una obra poderosa. Yo soy fruto de esa obra, soy hijo espiritual de Él, así que para mí este es un día también muy especial porque hemos sido formados, capacitados, enseñados por este maravilloso ministerio que Dios trajo desde Cuba hacia acá al Perú para que nosotros podamos entender, conocer la palabra de Dios y también ahora predicar la palabra, así como hay cientos y miles de pastores que hemos también sido formados bajo esta sombra, bajo este ministerio. Así que el día de hoy pues yo quiero saludar de una manera muy especial a nuestro amado pastor, que Dios lo bendiga mucho, que Dios lo fortalezca y que Dios le siga dando fuerzas para que siga predicando la palabra de Dios.